Mi familia me quitó mis ahorros universitarios para pagar el viaje de graduación de mi hermano porque decían que él sí merecía disfrutar. Cuando lo perdió todo, me pidió un trabajo y dinero. Pero le dije que en mi empresa solo contratamos a quienes sí lo merecen. Y él nunca estuvo en esa lista. Mi mamá estaba sirviendo café en esas tazas grandes de cerámica que siempre guardaba para las buenas noticias cuando me soltó, como quien comenta el clima, que habían decidido usar mis ahorros universitarios para pagar el viaje de graduación de Isen. Recuerdo que el olor del café se me hizo amargo de golpe, como si me hubiera tragado ceniza. Tenía 18 años, recién había terminado la preparatoria en nuestro pueblo de las afueras de Tulsa, Oklahoma, y llevaba 4 años trabajando cada verano, cada fin de semana y cada tarde libre en una gasolinera Kick Trip para juntar ese dinero. Eran casi $15,000, un número que para mí significaba independencia, matrícula, libros, quizás un semestre viviendo en el campus de la University of Oklahoma sin tener que pedirle nada a nadie. Pero para ellos, para mi mamá y mi padrastro, al parecer significaba otra cosa, la oportunidad de que su hijo favorito recorriera Europa con sus amigos antes de entrar al mundo adulto. No fue una conversación. Fue un anuncio. Mi padrastro, sentado al otro extremo de la mesa con el periódico abierto en la sección de deportes, dijo sin mirarme que yo era joven, inteligente y sabía arreglármelas, pero que Isen, pobrecito, había tenido un año difícil y se merecía algo especial. Me quedé helado. Pregunté qué clase de año difícil, porque todo lo que yo había visto eran fiestas, un nuevo Mustang GT que mi mamá y él le compraron como regalo anticipado, y un promedio académico apenas decente. Mi mamá me cortó con esa mirada que usaba cuando quería cerrar un tema: no empieces. Tú no necesitas tanto como él. Tienes toda la vida para viajar. Él merece disfrutar ahora. Sentí que me arrancaban algo más que dinero, algo que había construido con cada turno de madrugada, con cada propina ahorrada en un frasco escondido en mi armario. Durante semanas intenté hacerlos entrar en razón. Les expliqué que ese dinero estaba en una cuenta a mi nombre, que era para mis estudios, que quitarlo era robar. Pero ellos tenían el control de la cuenta porque yo era menor cuando la abrí, y legalmente podían moverlo. Lo hicieron una tarde de martes, sin decirme nada más. Cuando vi el balance en mi aplicación del banco y leí transferencia autorizada con el nombre de mi mamá, sentí un vacío en el estómago. Lloré de rabia en el baño de la gasolinera mientras me tocaba reponer café y limpiar mesas. Isen ni siquiera me habló directamente. Solo publicó en Instagram una foto de sus boletos de avión con la leyenda Europa, allá vamos y un emoji de copa de champán. En los comentarios, mis padres escribieron cosas como te lo mereces, hijo, y disfruta por todo lo que has pasado. Yo estaba etiquetado como si hubiera contribuido gustoso. El viaje fue de un mes. Londres, París, Roma, Ámsterdam. Cada día subía historias desde restaurantes caros, museos, playas, con etiquetas a hoteles 5 estrellas. Subía fotos con una chaqueta de Burberry que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Yo veía todo desde mi cuarto minúsculo, con un ventilador viejo apuntando a la cama porque el aire acondicionado de la casa apenas funcionaba. Seguía trabajando en Kick Trip y había empezado a repartir pizzas para Domino's por las noches para poder juntar algo para la matrícula, porque ya no tenía nada. Recuerdo que en julio, mientras él publicaba una foto sonriendo en una góndola en Venecia, yo estaba entregando una pizza en un barrio industrial a las 3 de la mañana, con el calor húmedo pegándose en la piel y el motor de mi viejo Honda Civic a punto de morir. Era como vivir en universos paralelos. Cuando volvió, la familia organizó una cena para escuchar sus aventuras. Se sentó en la cabecera como si fuera un invitado de honor y narró con lujo de detalle cómo había gastado $300 en una cena en París. O cómo había alquilado un Porsche por un día en Alemania para conducir en la autobahn. Mis padres lo miraban como si estuvieran escuchando a un héroe de guerra. En algún momento, Isen me dijo entre risas que tal vez algún día podría ir yo también, cuando me lo mereciera. La frase me atravesó como un cuchillo. Me quedé callado, masticando carne seca y sonriendo con la mandíbula apretada. Esa noche, en mi cama, juré que nunca le daría nada, que si algún día él necesitaba de mí, recordaría cada centavo,
cada foto, cada palabra. El año siguiente fue un infierno. Entre trabajos, clases en el Community College y facturas, apenas dormía. Pero me las arreglé. Después de 2 años, logré transferirme a la University of Texas en Austin con una beca parcial y un préstamo estudiantil. Austin era otro mundo comparado con Tulsa, bares llenos de música en vivo, food trucks con tacos a medianoche, y gente que no me conocía ni sabía mi historia. Trabajé en un Starbucks cerca del campus y luego conseguí prácticas en una empresa de software que pagaba lo suficiente para dejar de vivir con miedo al saldo bancario. Aprendí rápido, hice contactos, y para cuando me gradué, me ofrecieron un puesto a tiempo completo. Era el tipo de trabajo que pagaba bien, con seguro médico y vacaciones pagadas, y que me permitía alquilar un apartamento decente en el centro, con vistas al lago Lady Bird. Mientras tanto, Eisen siguió con su vida financiada por mis padres. Ellos le compraron otro auto cuando vendió el Mustang para invertir en un negocio de camisetas que duró 6 meses antes de quebrar. Trabajaba aquí y allá, pero nada estable. A veces lo veía en Facebook posando con ropa de marca, otras desaparecía por semanas. Nunca me pidió disculpas ni reconoció lo que había pasado. Para él, lo mío había sido un sacrificio natural por el bien de la familia. Yo me concentré en avanzar, en no mirar atrás, pero la promesa seguía allí, intacta, en algún rincón de mi mente. 5 años después de aquella tarde del café, yo era jefe de un pequeño equipo en mi empresa. Había aprendido a manejar presupuestos, a contratar gente, a decidir quién entraba y quién no. Vivía tranquilo, con un coche nuevo, un Toyota Camry que había pagado de contado, y un colchón de ahorros para imprevistos. Había logrado, con esfuerzo, lo que me habían arrebatado a los 18. Y entonces, un día de septiembre, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Eisen. La vista previa solo mostraba, oye, necesito un favor. Esa frase me hizo sonreír sin querer. No era alegría. Era algo más oscuro, algo que llevaba años esperando. Abrí el mensaje y leí que había perdido su empleo y que estaba buscando algo en lo que tú trabajas. Decía que siempre había pensado que mi empresa era cool y que seguro podía meterlo, ya sabes, entre hermanos. Me quedé mirando la pantalla, imaginando su tono confiado, como si todo lo que pasó hubiera sido borrado. Recordé las palabras de mi mamá, él merece disfrutar ahora. Recordé las fotos en Venecia, el Porsche, la cena de $300, el comentario de cuando te lo merezcas. Y sentí que la vida, al fin, me estaba sirviendo el café que realmente valía la pena. Actualización 1. 5 años después de que me quitaran mis ahorros universitarios para financiar el viaje de graduación de Eisen y apenas unas semanas después de recibir su primer mensaje en años. Me encontré sentado en mi sofá un viernes por la noche, con una cerveza Lone Star abierta y el teléfono todavía mostrando su chat en la pantalla. El mensaje seguía ahí, como una provocación, oye, necesito un favor. No respondí enseguida. Lo dejé en visto durante 3 días, disfrutando de la idea de que él supiera que yo lo había leído pero no consideraba su urgencia como algo que mereciera interrumpir mi tiempo. Durante esos 3 días, imaginé las conversaciones que podría estar teniendo con mis padres, probablemente quejándose de que yo me había vuelto arrogante, de que se me había subido el éxito a la cabeza. Cuando la verdad era que simplemente tenía memoria. Al 4.º día, a media mañana, le contesté con un mensaje breve, ¿qué favor? No pasó ni un minuto antes de que aparecieran los 3 puntitos de escritura. Me soltó un párrafo entero contándome que lo habían despedido de su último trabajo, que estaba en una situación complicada y que había visto que mi empresa estaba contratando. Mencionó incluso el nombre del puesto exacto que estaba publicado en LinkedIn, como si hubiera hecho una mínima investigación para sonar serio. Lo adornó con frases como sé que tú podrías darme una recomendación y entre hermanos hay que ayudarse. Me hizo gracia, porque nunca lo había visto tan formal en un mensaje, parecía un estudiante tratando de impresionar a un profesor, pero sin borrar esa confianza prepotente que siempre tuvo. Como si el mundo le debiera favores por existir. Lo dejé reposar 1 hora antes de responderle. Le dije que el proceso de contratación era muy competitivo y que, en nuestra empresa,
solo contratábamos a gente que se lo merecía de verdad. Puse un punto final, seco, y me recosté en el sofá esperando su reacción. Tardó un poco, pero llegó. Primero un jaja, muy gracioso, seguido de un no en serio, necesito el trabajo. No le respondí. Quería que esa frase quedara flotando en su cabeza, que entendiera que mi negativa no era un chiste. Esa noche, mientras cenaba un burrito de brisket en un food truck de South Congress, pensé en cómo el karma tenía un sentido del humor bastante preciso. 5 años atrás, mi mamá me había dicho que Isen merecía disfrutar en ese momento. Ahora, yo era quien decidía quién merecía y quién no. No tardó en llegar la segunda ola. 2 días después, recibí una llamada de mi mamá. No de esas llamadas rápidas para saludar, sino la clase de llamada que empieza con un suspiro largo y un podemos hablar. Me contó que Isen estaba pasándola mal, que era difícil encontrar trabajo en estos tiempos y que yo, con mi buena posición, podía darle una mano. Traté de mantener la calma, pero mi voz se tensó cuando le pregunté si se acordaba de cómo ellos me habían dejado sin un centavo de mis ahorros porque, según ella, yo sabría arreglármelas. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego empezó a decir que eso fue hace mucho, que no tenía sentido guardar rencores por tanto tiempo. Le respondí que no era un rencor, era una lección, y que justamente por eso, en mi empresa solo contratábamos a quienes sí lo merecían, y Isen nunca estuvo en esa lista. Antes de que pudiera seguir, le dije que tenía una reunión y colgué. No pasó una semana antes de que Isen volviera a escribirme, esta vez con un tono mucho menos amistoso. El mensaje decía, no sé qué problema tienes conmigo, pero mamá y papá dicen que estás actuando como un imbécil. Solo necesito una recomendación, no te estoy pidiendo dinero. Lo leí mientras esperaba en la fila del H-E-B, con el carrito lleno de víveres para el mes, y me quedé mirando la bolsa de café que tenía en la mano. Era la misma marca que mi mamá usaba, pero ahora yo la compraba sin que me doliera el bolsillo. Pensé en responderle algo sarcástico, pero al final solo puse, no puedo ayudarte. Envié el mensaje, bloqueé temporalmente su número y seguí con mi día. Las semanas siguientes fueron tranquilas, hasta que empezaron las indirectas en redes sociales. No lo tenía agregado en Instagram, pero una amiga en común me mandó capturas de sus historias, frases como al final la familia te da la espalda o algunos se olvidan de dónde vienen cuando les va bien, acompañadas de selfies en las que intentaba parecer serio y afectado. En Facebook, compartió un artículo sobre el ego de la nueva generación de profesionales con un comentario que decía algunos casos son demasiado obvios. No mencionaba mi nombre, pero el mensaje era tan transparente que cualquiera que conociera la historia lo entendería. Lo dejé correr. No pensaba entrar en un juego de indirectas, prefería que se desgastara solo. Mientras tanto, en el trabajo, estábamos en plena búsqueda de un nuevo analista para el equipo. El puesto que Isen había visto seguía abierto, pero cada vez que entrevistábamos a alguien y pasaba a la siguiente fase, pensaba en lo irónico que era que esas personas, que no tenían ninguna conexión conmigo, fueran mucho más merecedoras que él. Teníamos candidatos que habían trabajado de noche para pagar su educación, que habían hecho prácticas no remuneradas mientras cuidaban de sus familias, gente que sabía lo que era ganarse cada oportunidad. Exactamente lo opuesto a Isen. Una tarde de septiembre, justo cuando salía del trabajo, vi que tenía una llamada perdida de mi padrastro. No solemos hablar directamente, así que me sorprendió. Le devolví la llamada y fue directo al grano, no sé qué tienes en contra de tu hermano, pero esto ya se está volviendo ridículo. Eres parte de esta familia y deberías comportarte como tal. Me quedé en silencio unos segundos, y luego le recordé que, cuando yo era parte de la familia a los 18, ellos no dudaron en quitarme lo que era mío para dárselo a Isen. Le dije que si querían ayudarlo, que lo hicieran con su propio dinero, porque el mío, y mis contactos, no estaban en la mesa. Hubo un silencio incómodo antes de que murmurara algo como ya veremos y colgara. Esa noche, salí a correr por el sendero junto al lago Lady Bird para despejar la cabeza. El aire estaba húmedo y pesado, pero la sensación de control sobre mi vida me impulsaba a seguir. No era solo venganza, aunque había una buena dosis de satisfacción. Era justicia.
Justicia por cada turno doble que hice a los 18, por cada hora que pasé estudiando en un cuarto sin aire acondicionado mientras él paseaba por Europa. Sentía que cada negativa era un ladrillo más en el muro que me separaba de esa parte de mi vida en la que todo lo que hacía era para beneficio de otros. Unos días después, recibí un correo de recursos humanos de la empresa. El asunto decía, solicitud de referencia, Isen, apellido. Me quedé mirándolo con una mezcla de incredulidad y risa. No solo había intentado aplicar de nuevo, sino que había puesto mi nombre como referencia sin preguntarme. Respondí al correo de inmediato, aclarando que no autorizaba el uso de mi nombre y que, en caso de que quisieran más contexto, podía explicarles por qué no lo recomendaba para ningún puesto. La jefa de recursos humanos me llamó al día siguiente, y aunque no entré en detalles personales, le dije que no era alguien confiable ni profesional. No sé si eso quedó registrado oficialmente, pero sé que cerró la puerta por completo. Cuando pienso en esa primera semana después de su mensaje, me doy cuenta de que todo fue una prueba. Una prueba para saber si, después de tantos años, aún podía sostener mi promesa. Y la respuesta fue sí, con más firmeza que nunca. No había ni una pizca de duda en mi mente, Isen no merecía nada de mí. Y en mi mundo, las oportunidades se ganan, no se regalan. Actualización 2. 2 semanas después de aquel episodio con recursos humanos y de haber dejado claro que no pensaba servirle de trampolín a Isen, la tensión con mi familia ya se podía cortar con cuchillo. Era como si el simple hecho de que yo estuviera bien posicionado y me negara a cumplir con mi deber de hermano fuera una afrenta personal para ellos. Durante esos días, las llamadas de mi mamá se volvieron más frecuentes y no eran para saber cómo estaba, sino para hacerme sentir culpable. Siempre comenzaban igual, un suspiro, un tienes un minuto, y luego un monólogo sobre lo que significa la familia y cómo no se trata de llevar cuentas del pasado. Me lo decía con esa voz dulzona que usaba cuando intentaba manipularme, como si el tono pudiera borrar el contenido. Pero para mí era imposible escucharla sin que las imágenes de mis ahorros desapareciendo de mi cuenta, de Isen posando con un Porsche en Alemania, se interpusieran en cada frase. La gota que colmó el vaso llegó un miércoles por la tarde. Estaba terminando de redactar un informe para mi jefe cuando sonó el teléfono. Era mi mamá otra vez. Contesté porque pensé que tal vez algo grave había pasado, pero apenas dije hola, me soltó, hijo, tienes que dejar el orgullo. Isen lo está pasando muy mal y nosotros ya no sabemos qué hacer. Podrías hablar con tu jefe, recomendarlo, darle aunque sea una entrevista. Lo dijo como si fuera lo más razonable del mundo, como si en lugar de pedirme un favor personal estuviera sugiriendo que le alcanzara la sal en la mesa. Me quedé en silencio unos segundos y luego le pregunté, ¿te acuerdas cuando me dijiste que él merecía disfrutar y yo no? ¿Te acuerdas que con todo el esfuerzo que hice, ustedes lo usaron para su viaje? Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera que eso fue hace mucho y que uno no podía vivir con rencores eternamente. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me parecía increíble que la memoria selectiva de mi familia funcionara como un filtro automático para borrar sus abusos. Le dije que no era un rencor, que era consecuencia, y que si Isen estaba en esa situación era porque había tomado malas decisiones una tras otra, confiando en que siempre habría alguien que lo rescatara. Esta vez no, mamá, le dije. No de mi parte. Antes de que pudiera seguir intentando convencerme, inventé que tenía que entrar a una reunión y corté la llamada. Me quedé mirando la pantalla un momento, sintiendo ese cosquilleo en el estómago que mezcla rabia y satisfacción. Rabia por tener que justificarme ante las mismas personas que me habían dejado tirado cuando más lo necesitaba, y satisfacción por mantenerme firme. A los pocos días, la presión subió de nivel. Mi padrastro me llamó por primera vez en meses, algo que solo hacía cuando quería imponerse como figura de autoridad. Su tono era frío, calculado, mira, esto ya se volvió ridículo. Eres su hermano y deberías comportarte como tal. No entiendo por qué le niegas algo tan sencillo como una recomendación. Si no fuera apto, la empresa lo descartaría, pero al menos dale la oportunidad. Respiré hondo antes de contestar y le recordé que, en su momento, ellos no me dieron ni la oportunidad de decidir qué hacer con mi propio dinero.
Le dije que en aquel entonces no les importó si eso significaba retrasar mis estudios, que no vengan ahora a hablarme de lo que es justo. Él intentó cortar diciendo que no era lo mismo, que ahora las circunstancias eran diferentes. La diferencia es que ahora yo tengo el control, le respondí. Y yo decido quién entra en mi empresa. Y Isen no entra. Colgó sin despedirse. Fue después de esa llamada cuando comenzaron las indirectas más descaradas de Isen en redes sociales. Un amigo me mandó un video de TikTok que él había subido, en el que decía frente a la cámara, a veces la gente olvida de dónde viene. Creen que un puesto de oficina los hace mejores que los demás. Pero el tiempo pone a cada quien en su lugar. En los comentarios, varias personas le dejaban mensajes de apoyo, otros preguntaban de quién hablaba, y él respondía con frases como quien tenga la piedra, que se la ponga o el que entendió, entendió. En Facebook publicó una foto suya con cara de preocupación y la frase, cuando la familia deja de ser familia. Todo era tan obvio que me daba risa. Él estaba acostumbrado a que todo en su vida se resolviera con un poco de dramatismo y presión social. Lo que no entendía era que yo ya no jugaba ese juego. Mientras esto pasaba, en el trabajo la posición que él quería seguía abierta. Entrevistamos a varios candidatos y me impresionó la cantidad de gente que llegaba con historias de esfuerzo genuino, madres solteras que habían estudiado de noche, veteranos que buscaban adaptarse al mundo civil. Personas que habían aprendido todo por su cuenta trabajando en cafés o tiendas. Cada uno de ellos, con menos privilegios que Isen, había hecho más méritos para sentarse frente a nosotros que él en toda su vida. Eso solo reforzaba mi decisión. No iba a poner mi nombre para alguien que nunca había respetado mi esfuerzo ni valorado lo que cuesta ganarse las cosas. Un sábado por la tarde, mientras lavaba el coche, recibí un mensaje de mi mamá que parecía un ultimátum: si no ayudas a tu hermano, no vengas en acción de gracias. No quiero ese ambiente en mi casa. Me quedé mirando el teléfono, con las manos mojadas y el jabón corriendo por los brazos, y pensé que la amenaza de perder un asiento en su mesa no significaba nada para mí. Esa casa había dejado de ser un lugar seguro para mí mucho antes de irme a Austin. Le contesté con un simple está bien y seguí fregando el parabrisas. Ni siquiera me molesté en preguntarle si estaba segura de lo que decía. Si quería condicionar la relación a mi obediencia, no iba a conseguir nada. Unos días después, Isen me envió un mensaje largo, lleno de frases pasivo-agresivas: no sé por qué estás actuando así. No me maté por ir a Europa, mamá y papá quisieron ayudarme. No es mi culpa que te lo tomaras tan personal. Pensé que habíamos superado eso, pero parece que sigues resentido. Solo te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar trabajo. No me vas a mantener, solo abrirme la puerta. Lo leí entero mientras esperaba en una cafetería y me imaginé la versión de la historia que él debía contarle a la gente, que yo estaba bloqueando su progreso por celos o envidia. Que mi negativa no era más que un berrinche eterno. Guardé el teléfono sin responder. No pensaba darle el gusto de entrar en un debate donde él pudiera hacerse la víctima. Lo que él no sabía era que ya había cruzado una línea cuando puso mi nombre como referencia sin avisarme. Y aunque Recursos Humanos ya sabía que no autorizaba eso, decidí que, si lo intentaba de nuevo, iría más allá. No me importaba que se enterara de que yo mismo cerraba sus oportunidades. No era por venganza ciega, era porque la confianza no es algo que se concede por la sangre, sino por las acciones, y las suyas siempre habían demostrado que no merecía nada de lo mío. El día que normalmente habría marcado en el calendario para viajar a casa por acción de gracias llegó, y yo me quedé en Austin. Compré un pavo pequeño, lo preparé en mi apartamento y cené con un par de amigos que también habían decidido no viajar. Mientras brindábamos, pensé en lo irónico que era que ellos me hubieran dicho que la familia es lo más importante solo cuando les convenía, y que ahora, por primera vez en años, me sentía rodeado de una familia elegida. Gente que estaba ahí porque quería estarlo, no porque compartíamos apellido. Esa noche, mientras guardaba las obras, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá: Isen preguntó por ti hoy. Dijo que le gustaría que arreglaran las cosas. Piénsalo. No respondí. No porque no hubiera nada que decir, sino porque para mí ya estaba claro que no había nada que arreglar.
Yo no era la solución a los problemas que él mismo había creado, y cada día que pasaba sin ceder era una confirmación de que, al fin, estaba escribiendo mi propia historia sin que ellos tuvieran el bolígrafo. Actualización 3. Un mes después de aquella acción de gracias en el que no crucé la puerta de la casa familiar, la situación con Isen dio un giro que, aunque no me sorprendió, confirmó hasta qué punto estaba dispuesto a saltarse cualquier límite para conseguir lo que quería. Era un martes por la mañana, uno de esos días fríos y grises en Austin en los que el aire se siente más pesado, y estaba revisando correos antes de mi primera reunión cuando vi un mensaje interno de recursos humanos. El asunto decía, confirmación de referencia, Isen, apellido. Al abrirlo, me encontré con un déjà vu, otra vez mi nombre aparecía vinculado a su solicitud para un puesto en la empresa. No era la misma posición de antes, esta vez era para un rol distinto, menos especializado, pero igualmente bien pagado y con beneficios. Y, otra vez, él había puesto mi nombre como referencia sin siquiera mencionármelo. Sentí una mezcla de rabia y risa amarga. Por un lado, era casi cómico que pensara que repetir la jugada iba a funcionar después de que la primera vez le cerrara la puerta. Por otro, me molestaba profundamente que siguiera intentando usar mi reputación como moneda de cambio, como si fuera un recurso que le pertenecía por derecho de sangre. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, pensando en cómo responder. No quería sonar emocional ni darles un sermón, en estos casos, la frialdad es más efectiva. Le contesté a la jefa de recursos humanos que no autorizaba el uso de mi nombre, que no recomendaba a Isen para ningún puesto en la compañía y que, si necesitaban contexto adicional, podía explicarlo en una llamada privada. No tardó en sonar mi teléfono. En la llamada, la jefa me preguntó si había algún problema personal que pudiera interferir en una posible relación laboral. Le dije que, sin entrar en detalles familiares, Isen no era una persona confiable y que no cumplía con los estándares profesionales que buscábamos. Pude notar en su tono que entendía que esto iba más allá de una recomendación fría, lo registró y me aseguró que no seguirían adelante con su aplicación. Colgué con la sensación de haber puesto otro candado más en esa puerta que él tanto quería abrir. No pasaron ni 48 horas antes de que la bomba explotara. Estaba en la oficina cuando recibí un mensaje de mi mamá, pero no era un texto, sino un audio de casi 3 minutos. Lo escuché con los auriculares puestos mientras caminaba hacia la cocina a servirme café. Era una mezcla de reproches y acusaciones, que había humillado a mi hermano, que como podía mancillar su nombre en su intento de conseguir trabajo, que yo me había convertido en una persona fría y egoísta. En un momento, incluso insinuó que yo disfrutaba viendo a Isen fracasar. Y la verdad es que no se equivocaba del todo, no disfrutaba de su miseria, pero sí sentía satisfacción en saber que ya no podía usarme como escalera para salir del pozo en el que él mismo se había metido. Esa noche, Isen me escribió directamente. Nada de mensajes pasivo-agresivos esta vez, era frontal y estaba furioso. ¿Qué carajos le dijiste a recursos humanos? Me cerraron la puerta en la cara. Mamá me dijo que fuiste tú. No puedo creer que seas tan resentido. Todo esto por un viaje de hace años. Crece de una vez, hombre. Me quedé mirando el mensaje, leyendo y releyendo esas últimas palabras. Crece de una vez. Lo decía el mismo tipo que había reventado un negocio de camisetas por gastarse el capital en un viaje a Miami. Que había vendido un coche nuevo para financiar fiestas y que ahora me pedía trabajo como si yo fuera su salvavidas personal. Respondí con calma, no me uses como referencia sin mi permiso. Si lo haces otra vez, me voy a asegurar de que ninguna empresa seria te contrate. Lo dejé ahí. Sabía que respondería, y lo hizo, pero con un simple eres patético. No contesté. A partir de ahí, la tensión se volvió pública. Un domingo, una amiga de la universidad me mandó un enlace a una publicación de Facebook en la que Isen contaba su versión de los hechos. Decía que había familiares que se olvidaban de dónde venían, que les cerraban oportunidades solo por envidias antiguas, y que no entendía cómo alguien podía hacerle daño a su propia sangre. El post tenía decenas de reacciones y comentarios, algunos de apoyo, otros de gente que claramente no sabía toda la historia. En lugar de enojarme,
Lo tomé como una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si tenía que manipular la narrativa para conseguir lástima, era porque ya no le quedaban herramientas reales. En el trabajo, por supuesto, mantuve la compostura. No comenté nada de la situación con mis compañeros más allá de lo necesario para que supieran que Isen no era alguien que debiera estar en la empresa. Pero por dentro, cada vez que cerraba un proceso de contratación con alguien que realmente se lo merecía, sentía que estaba equilibrando un poco la balanza. Me acordaba de las noches trabajando en la gasolinera, de las propinas contadas para ahorrar, de las madrugadas repartiendo pizzas mientras él posaba con copas de champán en Europa. Y me repetía que la diferencia entre nosotros no era suerte, sino responsabilidad. Las semanas pasaron, pero el resentimiento de Isen no se apagó. Al contrario, parecía buscar nuevas formas de provocarme. Un día me enteré, por un compañero del colegio que todavía vive en Tulsa, que Isen andaba diciendo que yo me había vuelto un corporate snob y que me creía mejor que todo solo porque vivía en Austin y ganaba buen dinero. También dijo que si alguna vez me veía por allá, me pondría en mi lugar. Cuando me contaron eso, no sentí miedo ni molestia, sino una especie de lástima. Era el mismo patrón de siempre, culpar a otros por su situación, inventar enemigos para justificar su fracaso. La parte más irónica fue que, un par de semanas después, me encontré con que Isen había intentado aplicar a otra empresa del mismo sector y uno de mis contactos profesionales, con quien había trabajado en un proyecto el año anterior, me preguntó directamente si lo conocía. Le dije que sí, y que prefería no recomendarlo. No tuve que dar muchos detalles, con eso bastó para que lo descartaran. No es que me dedicara a sabotearlo activamente, pero cuando alguien con quien tienes confianza te pide tu opinión profesional, no vas a mentir para proteger a un familiar que no lo merece. A finales de ese mes, recibí una última llamada de mi mamá antes de Navidad. Me dijo que Isen estaba considerando mudarse a Austin porque allá había más oportunidades y que esperaba que yo lo ayudara a adaptarse. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me pareció un chiste de mal gusto. Le respondí que podía mudarse si quería, que Austin era una ciudad abierta, pero que no contara conmigo para nada. Le dejé claro que mis logros y mis contactos eran míos, y que no pensaba ponerlos en manos de alguien que no había hecho nada para ganárselos. No gritamos, no discutimos, simplemente colgué con la sensación de que, por primera vez, ella entendía que yo no iba a ceder. Esa Navidad no viajé tampoco. En su lugar, hice un road trip con un par de amigos hasta Marfa, en el oeste de Texas. Pasamos la noche de Nochebuena acampando bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía una pintura. Mientras miraba hacia arriba, pensé en lo lejos que había llegado desde aquella noche en la que, a los 18, me prometí que nunca le daría nada a Isen. No solo había cumplido la promesa, había convertido esa determinación en un principio que ahora guiaba cada una de mis decisiones. Y aunque sabía que la historia con mi familia estaba lejos de terminar, en ese momento sentí que, al menos por ahora, la partida la estaba ganando yo. Actualización 4. 3 meses después de aquella Navidad que pasé en Marfa, la situación con Isen dio otro de esos giros que huelen a trampa desde el primer segundo. Era mediados de marzo, el clima en Austin empezaba a cambiar y las tardes se sentían más largas, con ese calor suave que antecede a los días pegajosos del verano. Una tarde de viernes, mientras revisaba unos reportes desde casa, recibí un mensaje de mi mamá con un tono extrañamente cordial: queremos invitarte a cenar en casa este domingo, hace mucho que no nos reunimos todos. Será algo tranquilo, para platicar. No tenía que ser un genio para entender que aquello no era solo una cena. Después de todo lo que había pasado, las amenazas de no invitarme en Acción de Gracias, la presión para que ayudara a Isen y las indirectas públicas que ahora me llegaran con una invitación amistosa era sospechoso. Pero acepté. No porque tuviera intención de ceder, sino porque quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Respondí con un claro: nos vemos el domingo a las 6 y guardé el teléfono. El domingo, conduje hasta Tulsa temprano para evitar el tráfico y llegar con tiempo. Llevaba meses sin poner un pie en esa casa, y cuando estacioné frente a ella, noté que todo seguía exactamente igual: el mismo césped mal cortado, la misma fachada de ladrillo con pintura descascarada en la puerta,
Y el mismo olor a café recalentado que me recibió cuando crucé el umbral. Mi mamá me abrazó con un entusiasmo que sonaba falso, y mi padrastro me dio una palmada en la espalda como si nada hubiera pasado. Isen ya estaba ahí, sentado en la sala con una cerveza en la mano, vestido con una camisa planchada que seguramente solo usaba para aparentar. La cena empezó de forma normal, o al menos lo intentaron. Hablaron del clima, de un vecino que se había mudado, de cómo había subido el precio de la gasolina. Yo respondía lo justo, sin dar pie a conversaciones largas. Pero a los 15 minutos, el guión se rompió. Mi mamá dejó el tenedor sobre el plato y, con ese tono serio que usaba cuando iba a decir algo importante, soltó: hijo, queremos que consideres darle un préstamo a tu hermano. No es mucho, solo para que pueda estabilizarse mientras encuentra un trabajo fijo. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que lo dijera así, sin rodeos, como si ya hubiéramos tenido esa conversación antes y solo quedara cerrar el trato. Me recosté en la silla y respiré hondo antes de responder. Les recordé, con calma, que hace años ya me habían quitado un monto considerable, mucho más de lo que ahora pedían, y que ese dinero nunca volvió. Les dije que Isen había tenido todas las oportunidades para crear algo estable, pero que había preferido gastarlas en lujos y decisiones impulsivas. No voy a financiar otra de sus aventuras, porque eso es lo que sería, concluí. Isen intentó interrumpirme con un: no es así, esta vez es diferente, pero lo miré directamente a los ojos y le dije que yo no hacía préstamos a personas que no tenían un historial de pagar sus deudas. Mi mamá puso cara de ofendida y mi padrastro intentó suavizar las cosas diciendo que la familia debería estar por encima del dinero. Me reí, no de burla, sino de incredulidad. Eso deberían haberlo pensado antes de vaciar mi cuenta de ahorros universitarios para pagar un viaje que no era mío, respondí. La mesa quedó en silencio, y el sonido del ventilador de techo llenó el vacío. Después de un par de minutos incómodos, mi mamá intentó retomar la conversación con un: bueno, no vinimos aquí a pelear, pero ya era tarde. El ambiente se había tensado demasiado. Terminé mi comida sin decir mucho más, y en cuanto fue socialmente aceptable, me levanté y agradecí por la cena. Antes de salir, mi padrastro murmuró algo como: sigues viviendo en el pasado, pero no respondí. Cerré la puerta detrás de mí y sentí ese alivio que viene con saber que, al menos en esa batalla, había mantenido mi línea. La semana siguiente fue un festival de mensajes pasivo-agresivos. Mi mamá me escribió que estaba muy triste porque no podía entender cómo podía darle la espalda a mi propio hermano. Isen me envió un mensaje más corto, pero directo: no te preocupes, ya encontraré quien me ayude. No eres el único con contactos. Lo ignoré. Estaba claro que no entendía, o no quería entender, que el problema no era la falta de recursos, sino la falta de merecimiento. En el trabajo, mientras tanto, estábamos cerrando la contratación de un nuevo analista. La ironía era que este candidato había llegado a Austin con apenas $200 en el bolsillo, había trabajado de noche como repartidor y estudiado de día para obtener su certificación. Lo escuchaba contar su historia y no podía evitar pensar en lo diferente que era su actitud frente a la de Isen. Aquí había alguien que, con mucho menos, había hecho mucho más. Esa misma tarde firmamos su contratación y sentí una satisfacción silenciosa, otro ejemplo de que el mérito se premia, no la arrogancia. A finales de mes, me enteré por un conocido de Tulsa que Isen había empezado a trabajar a tiempo parcial en un almacén de Home Depot. No era un mal trabajo, pero sabía que para él debía sentirse como una caída. Pasar de presumir viajes y autos de lujo a cargar cajas y reponer inventario debía ser un golpe al ego. No lo comenté con nadie, pero sí pensé que tal vez, solo tal vez, esa experiencia podría enseñarle algo sobre esfuerzo real. Aunque, conociéndolo, lo más probable era que lo viera como una humillación temporal que debía corregir subiendo de nivel lo antes posible. En abril, mi mamá volvió a llamar, esta vez para invitarme a su cumpleaños. Me lo pensé 2 veces, pero acepté porque sabía que si no lo hacía, usarían mi ausencia como prueba de que yo era el hijo distante. Llegué al restaurante que habían elegido, un Olive Garden en las afueras, y ahí estaba Isen, sentado frente a mi mamá, con una sonrisa ensayada. La conversación fue superficial al principio,
pero en cuanto mi mamá se levantó al baño, él aprovechó para decirme en voz baja, sabes que esto no va a quedar así, ¿verdad? Algún día vas a necesitar algo, y voy a estar ahí para devolvértela. Lo miré, sonreí y le respondí, si ese día llega, te aseguro que habrás tenido que merecértelo antes. Se quedó callado y volvió a mirar su plato. No era una amenaza, ni un reto, era simplemente la verdad. Porque si algo había aprendido en esos años era que la vida siempre cobra las deudas, pero no siempre en la moneda que uno espera. Esa noche, de regreso a Austin, puse música y conduje con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de primavera despejara cualquier rastro de tensión. No sentía culpa, ni tristeza, ni remordimiento. Lo único que sentía era una calma extraña, la calma de alguien que ha aprendido a cerrar puertas sin miedo a lo que pase al otro lado. Y mientras cruzaba la frontera invisible entre el pasado que me habían impuesto y el presente que había construido, supe que, pasara lo que pasara después, Isen nunca más tendría acceso a las llaves de mi vida. Actualización final. 6 meses después de aquella cena por el cumpleaños de mi mamá, la distancia entre Isen y yo ya era más que evidente. No nos hablábamos, y cualquier información que recibía sobre él llegaba filtrada a través de terceros, un comentario suelto de un primo, una publicación que alguien me mandaba por mensaje privado. O un chisme que me soltaba algún conocido de Tulsa cuando yo estaba de visita rápida por trabajo. No buscaba saber de él, pero tampoco era necesario. En una ciudad como Tulsa, la vida de alguien como Isen siempre acaba saliendo a la luz. Ese verano, recibí un mensaje inesperado. Era un correo electrónico largo, con el asunto, hablemos. El remitente era Isen. No era común que me escribiera por email, siempre había preferido los mensajes rápidos o las llamadas, como si así pudiera presionarme a responder. Abrí el mensaje sin demasiada expectativa y me encontré con un texto que intentaba, sin mucho éxito, sonar maduro. Comenzaba reconociendo que quizás no había sido el mejor hermano en el pasado, que a lo mejor las cosas que habían hecho él y mis padres me habían lastimado, y que posiblemente yo tuviera motivos para estar molesto. Cada admisión venía acompañada de una justificación, que era joven, que no entendía el valor del dinero, que mis padres siempre lo habían protegido y que él simplemente había dejado que así fuera. La segunda mitad del correo se enfocaba en su presente, decía que estaba trabajando en Home Depot, que las horas no eran suficientes, que había intentado conseguir algo mejor pero que sin una referencia sólida era complicado. Ahí venía la verdadera intención del mensaje. Pedirme, nuevamente, que lo recomendara en mi empresa o en alguna otra donde yo tuviera contactos. Intentó endulzarlo diciendo que no me pedía dinero, que solo necesitaba una oportunidad, y cerró con una frase que, supongo, pretendía apelar a mi sentido de familia, al final del día, solo tenemos a los nuestros. Lo leí de principio a fin sin interrumpirlo, y cuando terminé, dejé el teléfono a un lado. No respondí de inmediato. No porque necesitara pensar mi respuesta, sino porque no tenía ninguna intención de darle una en el momento. Durante años, Isen había confundido las segundas oportunidades con cheques en blanco. Y si algo había aprendido en mi vida adulta era que dar acceso a alguien que nunca ha demostrado merecerlo solo garantiza que volverá a aprovecharse. Pasaron 2 días antes de que me enviara un mensaje de texto, ¿leíste mi correo? No puedo esperar una eternidad, necesito resolver esto pronto. Ese tono urgente, casi exigente, me recordó exactamente por qué no pensaba ayudarlo. Me limité a contestar con un, sí, lo leí. No añadió nada más. Un par de semanas después, supe por un excompañero de trabajo que Isen había intentado postularse otra vez en una empresa del sector tecnológico en Austin y que, para variar, había usado mi nombre como referencia. Esa vez no me quedé en un simple no lo recomiendo. Llamé directamente a la persona encargada del reclutamiento, le expliqué que Isen había puesto mi nombre sin mi consentimiento y que prefería dejar constancia formal de que no lo avalaba. No di detalles personales, pero sí dejé claro que no confiaba en su ética ni en su compromiso. Fue una conversación breve, y la reclutadora me agradeció por ser honesto. Cuando Isen se enteró de que lo habían rechazado, me envió un último mensaje, que todavía tengo guardado. Era corto, cargado de veneno, nunca voy a olvidar lo que me hiciste.
Algún día vas a necesitar algo de mí. Lo leí y sonreí. No porque creyera que fuera imposible que ese día llegara, sino porque sabía que si pasaba, tendría que ganárselo. Y con su historial, ese día era tan probable como ver nieve en pleno agosto en Austin. En paralelo, mi relación con mis padres se volvió puramente formal. Los llamaba en fechas importantes, respondía sus mensajes con cortesía, pero ya no había visitas prolongadas ni conversaciones profundas. Había aceptado que no éramos la familia que me habían hecho creer de niño y que el apellido no obligaba a mantener vínculos dañinos. Mis verdaderas redes de apoyo estaban en Austin, amigos que había elegido, colegas que me respetaban, gente que había visto mi esfuerzo y lo valoraba por lo que era. Ese otoño, la empresa me ofreció un ascenso que incluía liderar un equipo en expansión y un aumento considerable de sueldo. Parte del trabajo implicaba reclutar nuevos talentos y me encontré revisando decenas de currículums, entrevistas y pruebas técnicas. Entre los candidatos, vi historias de todo tipo, personas que habían superado circunstancias mucho más duras que las de Eisen, que habían trabajado desde cero para conseguir una oportunidad. Cada vez que uno de ellos era contratado, sentía que estaba reafirmando el principio que había guiado toda esta historia: las oportunidades no se regalan, se ganan. En noviembre, mientras organizaba un evento interno de la empresa, vi a uno de mis nuevos empleados, un chico que había pasado años en trabajos de baja paga antes de certificarse, dando una presentación impecable. Su nerviosismo inicial se transformó en seguridad a medida que avanzaba, y cuando terminó, toda la sala lo aplaudió. En ese momento pensé en Eisen, en cómo había desperdiciado cada ventaja que tuvo, y en cómo nunca entendió que el respeto y las oportunidades se construyen con acciones, no con apellidos ni favores. A finales de año, recibí una tarjeta de Navidad de mis padres. Era sencilla, con un mensaje impreso que decía que la familia siempre sea tu refugio, y una firma que apenas ocupaba un rincón. La dejé sobre la mesa sin abrirla más. Ya no necesitaba leer entre líneas para entender que esa frase era una invitación a bajar la guardia. Pero yo ya no jugaba ese juego. La última vez que escuché de Eisen fue en enero, cuando un conocido común me comentó que se había mudado temporalmente a la casa de un amigo en Dallas para probar suerte en otro mercado laboral. No supe más después de eso, y no sentí curiosidad. La historia entre nosotros no había terminado con un gran enfrentamiento ni con un cierre dramático. Había terminado, simplemente, porque yo decidí cerrarla. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó desde aquel día en que mi mamá me dijo que mis ahorros universitarios se irían al viaje de graduación de Eisen, no siento rencor. Siento una claridad que me habría gustado tener a los 18, que no puedes controlar lo que otros te hacen, pero sí puedes decidir qué haces tú después. Y yo decidí que en mi vida, y en mi empresa, solo hay lugar para quienes realmente lo merecen. Eisen nunca estuvo en esa lista. Y ya no tengo ninguna intención de que algún día lo esté.